Bueno, en principio, como vos lo decías, todavía no se ha oficializado la convocatoria para el periodo de sesiones extraordinarias. Seguramente si es que eso ocurre, como siempre hemos hecho en el ámbito de nuestro bloque, tanto cuando fuimos oficialismo como cuando en este tiempo nos toca hacer oposición, estaremos haciendo el análisis correspondiente, indicando nuestra posición respecto a los temas que indudablemente son siempre de interés general, y quienes estamos en el ámbito de la política, bueno, somos conscientes que hay temas que a veces tienen que ver con cuestiones que ameritan un profundo debate, y después a veces hay cuestiones que tienen que ver a veces con la mirada que pueden tener cada uno de los gobiernos, y lógicamente cuando nuestro oficialismo tiene una responsabilidad, y cuando le toca hacer oposición, esa responsabilidad tiene que ver con marcar muy claramente la posición del espacio al que uno representa, y en ese contexto creo que el balance que podemos hacer nosotros, los representantes de Unión por la Patria por el Chaco, creo que el balance en general como oposición ha sido más que positiva, porque producto de la fortaleza de nuestro bloque compuesto por 99 diputados y diputadas, sin ninguna duda hemos sido en la mayoría de las veces la bisagra necesaria para inclinar los votos de un lado o del otro, así que siempre ha sido casi imprescindible nuestra presencia, salvo en las cuestiones de donde el oficialismo, producto de la extorsión y compra de voluntades, logró, como en el tema del veto a los jubilados, el veto al presupuesto universitario o la ley base, bueno, ahí, producto de diferentes mecanismos, logró imponer su criterio, pero bueno, también sabemos que es parte de la democracia, y sabemos también que hay cuestiones que es imprescindible generar los anticuerpos necesarios para que situaciones de ese tipo no se repitan, porque estamos viendo lo que sucede con el senador Cuéllar. Yo recuerdo justamente cuando se trató la ley bases, había tenido expresiones en el sentido de que debía llamarse Yacyretá por Espíndola, Salto Grande por Cuéllar, haciendo referencia a los acuerdos espurios que había tenido el oficialismo, y también en ese contexto ya circulaba la versión de que había otro tipo de negociación. Incluso hice referencia a la famosa Banelco de la reforma laboral, que los memoriosos siempre recordamos que fue el principio del fin de Fernando de la Ruda, producto de que se había sobornado a senadores, y bueno, hoy tenemos una situación parecida. Esperemos que en algún momento algún fiscal, algún juez tome carta en asuntos y verdaderamente se llegue hasta el final, porque sin ninguna duda esos acuerdos espurios hubo en lo que a la ley base se refiere, y claramente no es casualidad que Cuéllar haya sido el que logró empatar la votación, que después fue definido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Claro, efectivamente es así. Y tan es así que del cuerpo del Senado de la Nación, y por otro lado también investigaciones de cómo se aprobó la ley de bases, ¿no? Sí, seguro, porque es en ese sentido, es decir, a ver, hubo una primera etapa donde había una posición política muy dura por parte del PRO, el radicalismo y los partidos provinciales. Después eso fue variando, porque en definitiva lo que ese verdadero engendro contiene
son cuestiones que favorecen a los mismos siembres, a un grupo muy reducido de poderosos de nuestro país en detrimento de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Y lo más importante que pretendía Milei era la delegación de facultades, que finalmente logró que el Congreso le votara. Después eso se fue agravando porque, bueno, en los vetos casualmente hubo ya cuestiones mucho más escandalosas, porque diputados del radicalismo que habían votado en un sentido, después terminaron acompañando el veto presidencial, y esos son los llamados radicales con peluca. Así que ojalá se diera la situación de que el Senado pueda avanzar en la expulsión de Cuéllar y que la justicia pudiese investigar claramente todo lo que tiene que ver con lo sucedido con la ley Bases. Diputado, aparentemente, una vez que el presidente de la Nación, mejor dicho, el jefe de gabinete convoque a extraordinarias, va a haber un temario que no va a incluir el presupuesto nacional. O sea, por segundo año consecutivo el país va a estar sin presupuesto. Y eso también es una cuestión que llama poderosamente la atención, el silencio cómplice de los gobernadores, que en otro tipo de gobierno estarían haciendo un escándalo de proporciones, y hoy vemos como por segundo año consecutivo el presupuesto no se trata, y eso tiene que ver con la posibilidad que tiene el Ejecutivo de manejar los recursos de manera discrecional. Por lo tanto, eso implica que el ajuste se va a seguir profundizando, que no vamos a tener recursos para las obras públicas que son fundamentales para nuestra provincia. Nuestro planteo no tiene que ver con una cuestión de capricho, tiene que ver con este país que desde la Constitución lo determina, que es federal. Ese federalismo implica una distribución equitativa de los recursos, y que esos recursos no tengan que ver con la discrecionalidad con la que ha manejado este gobierno este primer año de gestión, y todo apunta a que ese manejo discrecional lo va a seguir ejerciendo durante el próximo año. Y bueno, uno no quisiera que eso siga ocurriendo por el resto del mandato de Milei, pero a mí cuando me hablan de gobernadores aliados, diputados, senadores aliados o dialoguistas, yo digo que son cómplices, porque con su silencio complaciente, generan este acompañamiento que, insisto, tiene que ver con un ajuste feroz que se da a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que genera desocupación, angustia, hambre, miseria, y quienes tenemos la responsabilidad de ejercer cargos por mandato de la gente, tenemos la obligación de hacer oír nuestra voz, salvo que, bueno, haya otros intereses que por ahí no se conocen y que hagan que, curiosamente, muchos hombres y mujeres se llamen a silencio, miren a otro lado, y de esa forma también seguir acompañando todo esto que estamos viviendo en nuestro país. Claro. Mañana precisamente se cumple el primer año de gestión de Javier Milei, y verdaderamente es incomprensible, o tal vez no tanto, que ha mantenido durante todo el año un alto porcentaje de la población mantiene la esperanza en este gobierno, a pesar de que los índices de pobreza, de indigencia aumentan, los índices de desocupación también aumentan, hay cada vez menos actividad económica, la industria está al 50%, sin embargo, mantiene índices positivos muy elevados. ¿Usted a qué considera que se debe eso, Aldo? Yo siempre, cuando me preguntan esto, digo, Macri también, las encuestadoras decían que tenía un alto índice de acompañamiento. De hecho, los grandes medios
del país decían exactamente lo mismo. Recibió un crédito de 45.000 millones de dólares, tuvo el apoyo de Donald Trump, tuvo el apoyo del poder económico, y eso que según decían en ese momento las encuestas que hablaban de que el PRO venía para quedarse por los próximos 20 años, incluso se hablaba de quién iba a suceder a quién. La gente fue la que puso las cosas en su lugar. Entonces, yo siempre cuando me dicen respecto a las encuestas, repito esto, sin duda son orientadores y que sirven para tener una mirada de lo que la sociedad piensa, pero también siempre expreso que una cosa es lo que pueden decir las encuestas en determinado momento, y otra muy distinta es lo que la gente piensa efectivamente, porque si hay algo que no se puede evitar es que la gente piense, y el producto de ese pensamiento, no tengo la menor duda que la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas no comparten este gobierno, la mirada, la acción, y que de manera silenciosa muchos de ellos ni siquiera responden cuando se intenta encuestar. Además también hay que ver el perfil, a quién se llega, el tipo, la manera, la forma, pero en definitiva todo esto, la verdadera encuesta va a ser cuando la gente vote el año que viene, en 2025, y yo no tengo la menor duda que la oposición, o sea, nuestro espacio político, porque la verdadera oposición es la nuestra, tanto a nivel provincial como nacional, habremos de hacer una muy buena elección, y seguramente a partir de ahí marcaremos las bases para recuperar el gobierno en el 2027, tanto en nación como en provincia. Diputado, hoy se reunió el Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y por primera vez juntos aparecieron Cristina Kirchner con Sergio Massa y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una muestra, si se quiere, una foto que estaba esperando tal vez toda la oposición, encontrarlos unidos, enmarcados en un mismo andarivel para encarar un 2025 que no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, y de hecho nunca ha sido fácil para el peronismo en nuestro país. De hecho, su irrupción en la historia política surge a partir de la movilización popular, todo lo que tenía que ver con la opresión existente, la falta de libertad, la falta de acciones en favor de las grandes mayorías, donde sin ninguna duda quienes continúan eso son los que hoy están gobernando. Hay que recordar que la historia marca en su momento, cuando Perón se presenta a las elecciones, la participación incluso en las diferentes marchas o manifestaciones del entonces embajador de Estados Unidos, cuando se hablaba de Brades o Perón en nuestro país. Entonces, la historia siempre ha sido difícil para el peronismo, y sin duda los grupos de poder siempre van a tratar de marcar todo lo posible para tratar de profundizar alguna diferencia que podamos tener. No es casualidad que los grandes medios se ocupen de si hay foto o no hay foto de Axel, Cristina o Máximo o Sergio Massa, cuestión que no se discute en los otros partidos políticos cuando se reunieron. De hecho, la Libertad Avanza está terminando de presentar los papeles para ese partido. Entre los radicales y el PRO y lo que fue el Frente Cambiemos, hoy eso no existe, y sin embargo esas cuestiones no se debaten. Por eso, ¿qué es lo que quiero significar? Es que siempre va a haber algún medio importante que va a mirar absolutamente todo lo que sucede dentro del peronismo. Y la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a eso, porque también sabemos que
somos capaces de dejar de lado las actitudes personales para privilegiar los intereses del conjunto, y en ese contexto es lo que hay que leer lo sucedido en el día de hoy. Así que tenemos muy buenas expectativas. El día miércoles va a estar asumiendo Cristina como presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista, así que las cosas se van ordenando y bueno, esperamos cerrar un año que nos haga ver las expectativas del año 2025 con buenas posibilidades para representar a ese sector tan importante de la sociedad argentina, que tiene que ver con los trabajadores, los estudiantes, los industriales, los comerciantes, los sectores más vulnerables de nuestro país, que siempre ha sido la esencia de nuestro movimiento. Claro, lo que ocurre, Aldo, es que ¿por qué el periodismo o los grandes medios, como dice usted, buscan la foto? Porque durante este primer año de gestión de Javier Milei no hubo, excepto Cristina, excepto alguna declaración de algún dirigente gremial, excepto por ahí algún debate en la Cámara, alguien que saliera a enfrentar desde la oposición este gobierno de Javier Milei. Bueno, el gobernador Axel Kicillof ha sido muy claro en sus manifestaciones todas las veces que le ha tocado expresarse, y de hecho su gestión de gobierno es totalmente diferente a la de Milei, y lo mismo ha ocurrido con quienes representamos en nuestro espacio en diputados, en senadores, donde claramente siempre hemos marcado nuestras diferencias. Ahora, lógicamente, al no ser gobierno, al tener condicionada nuestra presencia a la llegada a determinados medios, lógicamente siempre es mucho más complejo, siempre es mucho más complicado, y esto va a seguir siendo así. Por eso yo les suelo decir a los compañeros, no tenemos que preocuparnos tanto por que los grandes medios hablen bien de nosotros, tenemos que preocuparnos para volver a enamorar a la sociedad argentina, para reconocer que hemos cometido errores, tanto en el orden provincial como nacional, generar las condiciones para que podamos expresar una relación de hombres, nombres, métodos, que sea una síntesis que nos permita también que en el futuro no podamos, que nuestras listas sean la cabal expresión de los sectores a los que representamos, para que podamos evitar la presencia de traidores que llegan con nuestro color político y después, bueno, se van para el mejor postor, como estamos viendo lamentablemente que sucede tanto en la provincia como en la nación. Esas son las cuestiones que tenemos que cuidar, que tenemos que mirar, que debemos corregir, y si la gente nos da nuevamente responsabilidades, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque siempre la opinión pública debe ser mucho más exigente con gobiernos como los nuestros, que con gobiernos como el radicalismo o alianzas circunstanciales como la del PRO, la Libertad Avanza, donde sin duda hay mucha más tolerancia para esas fuerzas políticas, seguramente porque de diferentes maneras representan a los sectores poderosos, pero bueno, eso es parte de la democracia. Así es. Con respecto al Partido Justicialista aquí en la provincia del Chaco, ¿cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo en este tiempo? Bueno, ahí está también otra cuestión. El Partido Justicialista en el Chaco ha sido la única fuerza política que ha mantenido durante todo el año sus reuniones como deben realizar todas las fuerzas políticas. Hemos tenido también a fines del año pasado nuestro congreso partidario, que dicho sea de paso sesionó en 2 oportunidades. Nosotros, ustedes que están en los medios de comunicación son testigos que las otras fuerzas políticas no se reúnen nunca. En el caso nuestro, cuando somos oficialismo, cuando somos oposición, siempre tenemos los cuerpos orgánicos de nuestro partido funcionando, y esta vez no ha sido la excepción.
y en esa línea es que siempre hemos podido debatir, hemos podido fijar posición respecto a las políticas provinciales y nacionales. Seguramente hay quienes internamente tienen una mirada diferente a la que podemos tener a quien hoy estamos acompañando a Jorge Capitanich en la conducción partidaria, pero bueno, también no deja de ser cierto que hemos sido electos por los afiliados para querer esta responsabilidad y hemos tratado de estar siempre movilizados, organizados y emitiendo nuestra posición a través de diferentes documentos donde claramente marcamos nuestra posición en diferentes temas de la política provincial como nacional. Bien, le agradezco como siempre su predisposición y esta entrevista, Aldo, un gusto saludarlo. Gracias, Pedro, un saludo a usted.